Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Ates continúa investigando si la pulsera que encontró en el jardín pertenece a alguna de las personas que vinieron a la mansión. Ates está en el despacho de casa y está hablando por teléfono con Cemal. Cemal le dijo a Ates hasta el ataque de la boda de las grabaciones de las cámaras no salió ningún resultado. También pudo haberla dejado caer uno de los empleados que vinieron a organizar la boda. Mándame la foto de la pulsera, se la mostraré a ellos. Luego Ates le envió a Cemal la foto de la pulsera. Unos minutos después Eylul entró en la habitación con una bandeja de café. Sobre la mesa está la pulsera de Eylul. Eylul le sirvió el café a Ates y le dijo: ¿pudiste llegar a alguna información sobre mi familia? Ates le dijo a Eylul: aún no hemos encontrado nada, pero debes tener paciencia. En esos minutos Merkan está ocupándose de las flores que cultiva en el jardín. Sayia está observando a Merkan desde lejos y luego se acercó a ella. En realidad el objetivo de Sayia era claro: ella dará información sobre el pasado de Eylul. Sayia le dijo a Merkan: quiero hablar con usted sobre Eylul. Sayia habla de una forma tan avergonzada y tan pobre que es de una calidad que impacta a la persona. Sayia le dijo a Merkan: nos ayudaron y para no quedar en deuda con ustedes ayudamos en los trabajos de la mansión. Pero Eylul no debe cansarse demasiado, yo quiero hacer sus trabajos. Desde un lugar cercano Musein los está observando en secreto e intentando escuchar. Sayia le dijo a Merkan: Eylul tiene un solo riñón, de niña tuvo muchos problemas de salud. Merkan empezó a vivir una gran sorpresa y dijo: ¿por qué tiene un solo riñón? Sayia le dijo a Merkan: eso no lo sé, cuando me trajeron a Eylul ella no recordaba nada. De niña pasó muchas enfermedades y de hecho me enteré de que tenía un solo riñón por un médico. Sin ningún registro le extrajeron el riñón de forma ilegal. Sayia dejó una sospecha dentro de Merkan y luego se fue de allí. Merkan está sorprendida, pensó en la hermana de Ates y en Eylul porque los hechos son muy similares. Luego Merkan entró en el despacho de Ates. Eylul todavía está allí y Merkan le preguntó: ¿estás bien? Eylul le dijo a Merkan: estoy bien, a veces veo como una extraña visión, ¿esta mansión está embrujada o qué? Luego Eylul se fue de allí mientras Merkan está apagada. Las palabras de Sayia resuenan en su mente. Merkan sospecha de Eylul, pero qué es exactamente su sospecha ni ella misma lo sabe. Merkan, que solo tiene un pensamiento basado en la posibilidad, decidió no decirle nada a Ates. Ates, al ver que le corrían lágrimas por los ojos a Merkan, le preguntó: ¿qué pasa, estás bien? Merkan le dijo a Ates: estoy bien, voy a dar un paseo un poco por el jardín, y salió de la habitación. Ates percibió de inmediato que Merkan estaba ocultando algo y dijo: pronto lo entenderé. En la empresa el proceso sin salida en el que se encuentran Cemal y Demet continúa. Cemal le había dicho a Demet: la persona que va a decidir irse a la ciudad de Ankara eres tú. Demet está esperando de Cemal la confesión de: no te vayas, quédate conmigo. Pero Cemal no puede decirle a Demet: no te vayas. La conversación de la pareja de nuevo ha quedado sin resultado. Los minutos avanzaron, el paseo de Merkan por el jardín de la mansión continúa. Merkan dijo sobre Eylul: a esa edad le extrajeron el riñón, la tiraron a la calle, además el grupo sanguíneo es el mismo que el de Ates. Y además hay una pulsera que no pertenece a nadie. Estas coincidencias me están removiendo la mente. ¿Puede Eylul ser la hermana de Ates? ¿Puede haber un milagro así? Unos minutos después Ates se acerca hacia Merkan y dijo sobre Merkan: está hablando sola, ¿qué le pasa? Merkan piensa que una cosa tan crítica aún no debe decírsela a Ates. Merkan en el último momento dijo: si puedo hacer una prueba de ADN, ¿por qué no se me ocurrió antes? En ese momento Ates llegó junto a Merkan y le dijo: ¿qué te pasa? Estás hablando sola.
Mercan le dijo a Ates: no es nada importante, por cierto, ¿pudieron encontrar al dueño de la pulsera? Ates le dijo a Mercan: no sé, mal, sigue investigando. Estás muy pensativa, ven conmigo. Mercan le preguntó a Ates: ¿a dónde me vas a llevar? Ates le dijo a Mercan: no hay preguntas, es una sorpresa. Por otro lado, Musein está en su habitación y de forma preocupada está cuestionando lo ocurrido. Musein piensa que Mercan sospecha del asunto de Eylul. Musein no tiene mucho plan que hacer. Los minutos avanzaron. Ates ha traído a Mercan a caminar por la playa. Mercan se recuperó un poco, el mar realmente la está relajando. Ates le dijo a Mercan: cuando te vi hablando sola pensé que el mar te haría bien. Mientras la pareja pasa minutos divertidos, al llegar un mensaje de Azar al teléfono de Mercan, el ambiente se tensó. En el mensaje que le llegó a Mercan dice que se espera una respuesta sobre el proyecto. Aunque Ates le diga a Mercan que no acepte el proyecto, Mercan le dice a Ates que aún no ha terminado de examinar los archivos. Lamentablemente Ates no puede imponerle su voluntad a su esposa. Mercan de nuevo quiere hacer lo que sabe. En esos minutos Azar camina hacia Ates y Mercan. En realidad esto es planificado porque el hombre de Azar le ha dicho su ubicación. Azar sonriendo dijo: familia Karan, qué coincidencia tan bonita. Azar le dijo a Mercan: no han dado una respuesta sobre el proyecto. Mercan le dijo a Azar: continuó examinando su archivo. Ates está sombrío y le dijo a Azar: tenemos trabajo, nos vamos, puede hablar de este tema con nuestro asistente. Azar y Ates prácticamente entraron en un duelo de palabras. Azar le dijo a Ates: lo que esté en tu destino llega a tu cuchara. El proyecto de la residencia también es nuestro destino. Ates le dijo a Azar: se debe agradecer lo que llega a la cuchara, si la cuchara está vacía no se debe forzar demasiado. Mientras Ates y Mercan se alejaban de allí, Azar hace juramentos y dice a Ates: te quitaré el honor, el dinero y la vida. Minutos después Ates y Mercan llegaron a casa, se pusieron ropa de deporte y empezaron un combate de boxeo en el jardín. La pareja se relaja mucho haciendo esta actividad, especialmente Mercan porque le da puñetazos sin piedad a Ates. Ates le dijo a Mercan: por cierto, ¿qué es lo que te está ocupando la cabeza? Mercan le dijo a Ates: hay algo que quiero hacer pero estoy indecisa porque el resultado o es perfecto o es un fracaso. Ates le dijo a Mercan: si el resultado es un fracaso no hace falta asumir el riesgo. Mercan le dijo a Ates: si hay posibilidad de que el resultado salga bien, ¿por qué no hacerlo? Ates le dijo a Mercan: algunas cosas puedes saber sus resultados incluso sin probarlas. Por ejemplo, el proyecto que vas a hacer con Azar, conozco muy bien a gente como esa. Mercan le preguntó a Ates: ¿te referías a Azar? Ates le preguntó a Mercan: sí, ¿por qué? Mercan se quedó atónita unos segundos y le dijo a Ates: esto es suficiente, estoy cansada, me voy a mi habitación, y se fue de allí. Ates dijo: Mercan, creo que está detrás de algo muy importante. ¿Mercan haría una prueba de ADN para Eylul? La continuación en la parte 4.